Está conmigo, como cada semana, como cada martes en este espacio, Polo Hospital, Abraham Mendieta. Bienvenidos los dos. Gracias. Pues el tema de debate de esta semana es sin duda la violencia después de lo ocurrido en Minatitlán. ¿Bastan 4 meses para arreglar las cosas, Paul? Bueno, primero, en todo el debate que ha surgido en medios de comunicación, en las mesas de análisis, en las redes sociales, sobre todo después de lo de Minatitlán, sí quiero poner algo sobre la mesa siendo oposición, representando un partido de oposición. Me parece profundamente inhumano, insensible, por decirlo menos porque estamos al aire, que la oposición o que parte de la oposición tome esto como una bandera y trate de sacar raja política. Me parece profundamente inhumano que se hable de muertes para ver qué dividendos político-electorales pueden conseguir. El tema de la violencia en el país, sin duda alguna, sigue creciendo. Ahí están las tendencias, no lo podemos negar. No nos puede decir alguien en la mañana que tiene otras cifras, que tiene otros datos. Son públicos y son sumamente preocupantes. Pero de donde hay que partir esta discusión es no buscar una raja política, no echarle la culpa ni al pasado, ni al neoliberalismo, ni a las otras administraciones, ni tampoco a la actual, sino ver qué vamos a hacer en conjunto. El tema de la inseguridad va en el municipio, en el estado y en la federación. Si no lo entendemos de esa forma y como está compuesto el país, gobernado por distintos partidos políticos en los 3 órdenes de gobierno, nos vamos a equivocar y nos vamos a enfrascar en una discusión que no nos lleva a ningún lado y que a la gente que nos está viendo no le da soluciones de ninguna naturaleza ante esta grave crisis que tenemos de violencia. Sí. Ahora, dejaron tan mal el país los antecesores del presidente López Obrador que en 4 meses no se puede hacer absolutamente nada. Bueno, yo creo que hay que poner otro tipo de elementos encima de la mesa, porque sí es cierto que ya no se van a maquillar las cifras de violencia, sí es cierto que ya no se va a requerir de la financiación extra a medios de comunicación para que guarden silencio sobre la realidad del país, pero coincido con el análisis parcial que hace Paul. Creo que hay una parte de la oposición que parece que celebra el caos social, ¿no? Para mí sería muy fácil venir aquí y recordar cómo el PRI gobernó con Duarte, Veracruz, como el PAN gobernó con Yunes, acusado de pederastia, por cierto, por Lidia Cacho. Para mí sería muy fácil recordar ese desastre. El problema es que en juego está la vida de muchas personas. El problema es que tenemos 13 muertes en Minatitlán, pero lugares donde hay el doble de violencia, como Ciudad Juárez. Es una cuestión estructural, lleva una década arraigada en la vida pública mexicana y hay que cortarlo de raíz, y de raíz solo se corta cuando se atienden las causas. Parte de lo que dijo el presidente cuando habló sobre Minatitlán fue que se resolverá, por lo menos dio 6 meses, dijo que una vez que se apliquen los programas sociales de su administración, dijo que una vez que los jóvenes se alejen de la delincuencia, pero también habló de la Guardia Nacional, la implementación de esta estrategia que todavía no puede avanzar porque pues hay leyes secundarias que están todavía detenidas. Las 4 leyes secundarias, todavía ni siquiera hay un dictamen, una discusión en las cámaras. Y qué bueno que hablas de estas expectativas que van generando, porque Durazo, el secretario de Seguridad Pública, justamente en diciembre, declaró públicamente que en 6 meses íbamos a encontrar ya cómo bajaba la tendencia de homicidios dolosos en el país. Es decir, esta estrategia que no es solo la Guardia Nacional, sino que ellos propusieron un decálogo de cosas por la paz y la seguridad, iba a tener como resultado que la tendencia bajara en 6 meses. 6 meses se cumplen en 7 días. Y ahora nos dicen nuevos 6 meses. Entonces, esto de generar expectativas, a ver, lo he dicho aquí, quien siembra expectativas solo va a cosechar frustraciones. Mejor que nos digan qué van a hacer, qué estrategia se va a tomar hoy en diferencia con el pasado, porque vemos que pareciera lo mismo la Guardia Nacional hacia cómo van a combatir el crimen organizado en este país. Y qué bueno que Abraham decía, ya no se van a maquillar cifras, porque encontré un elemento para venir a esta mesa muy interesante que es público pero no ha sido publicado. A ver. Y resulta que hay varios tipos de homicidios, pero se cuentan de manera distinta. Y ahí están los datos públicos. Y el homicidio doloso y el feminicidio no se cuentan igual. En homicidio doloso, efectivamente, este es el trimestre más violento desde que se tiene registro en la época contemporánea. Subió 10% a comparación del año anterior, pero los feminicidios subieron 30%.
en este mismo trimestre y nadie está hablando de ello. Entonces, mi pregunta primero es, si tienen estos datos sobre lo que está sucediendo con las mujeres en este país, ¿cómo pueden jugar con el presupuesto que se va a asignar para los centros que atienden a mujeres violentadas? Es algo que no puedo entender, es algo inconcebible que pongan en juego el presupuesto que atiende un daño que hoy estamos viendo ha crecido 30% en un año nada más. Ahora, qué bueno que Paul descubre el dato de la diferencia entre feminicidio y homicidio doloso, porque han incrementado tanto, entre otros elementos, por la diferencia de medición. Se activó la alerta de género en muchos más estados y además no en todos los estados está tipificado de igual manera. Desde el gobierno federal del partido que tú representabas, Paul, se bloqueó la alerta de género en la mayoría de los estados. Qué bueno que sigue existiendo. Pero permíteme y te comparto la información del dato que tienes a medias. Desde 2015 si quieres, te comparto el dato que tienes a medias. Te comparto el dato que tienes a medias. Por fortuna ya se activó la alerta de género en muchos de los estados donde ustedes la tenían bloqueada para que no subieran los números, para que no subieran las cifras, donde no se podía saber si un feminicidio lo era tal y lo metían en homicidio doloso o en el peor de los casos, como siempre hicieron en desapariciones. Pero de todas maneras, la clave para combatir la violencia es vaciar la base social del narcotráfico y quitarle la financiación al narcotráfico. La legalización de la marihuana, que era una buena iniciativa que ustedes pusieron encima de la mesa pero que luego nunca se atrevieron a desarrollar, era fundamental. Es quitarle hasta el 80% de la financiación al narcotráfico. ¿Tienen conclusiones, Paul? Tienen los votos en las cámaras para proponer este tipo de iniciativas. Y hablando de desmantelar, esta propuesta, otra pregunta que me extraña, por ejemplo, se habló mucho de quitar el CISEN, este centro de inteligencia, justamente para abatir al crimen organizado. Y entonces cuando revisamos el caso de Veracruz vemos señales de alerta clarísimas. 36 fosas clandestinas, el asesinato de la diputada federal de Morena, la CNDH diciéndonos que el crimen organizado es quien controla las cárceles de Veracruz. Esta información fue bueno que por fin descubren la situación de emergencia social que hay en este país. Quitar el CISEN y la inteligencia, pues bien, ahí está el resultado. Qué bueno que por fin descubre la situación de emergencia social que hay con la violencia en este país. Durante la última década, ustedes convirtieron México en un cementerio, perdón. Y encima con sospecha de que los presidentes del PRI y del PAN, Felipe Calderón y también Enrique Peña Nieto, recibieron sobornos del narcotráfico. Y ahí están las declaraciones del Chapo Guzmán, que a veces tiene un poco más de credibilidad que los políticos de algunos testigos que se utilizaron como parte de las pruebas que presentó la Fiscalía, no del Chapo. Es la diferencia con los debates con datos y con opiniones. Bueno, ahí están las dos cosas, lo que pasa actualmente y lo que pasó en el pasado. Todo nos tiene envueltos en esta crisis de seguridad.